En los albores de la historia del antiguo Egipto, hace aproximadamente 5000 años, tras su unificación durante la primera dinastía, reinó una mujer que pudo haber sido faraón de Egipto. Su nombre, Merit-Neith, amada de la diosa Neith. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos un día más aquí al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol. Si en el último vídeo hablábamos de esa última reina del antiguo Egipto, como es Cleopatra VII, hoy nos vamos al inicio, al comienzo. Vamos a hablar de posiblemente la primera o una de las primeras reinas del antiguo Egipto, reina que incluso pudo haber sido también faraón. Como sabemos, la palabra faraón es una palabra que nosotros lo llamamos así, pero en la antigüedad, en el antiguo Egipto, no se llamaba faraón al rey, se llamaba Nesu. Faraón es una palabra posterior, pero bueno, coloquialmente, para entendernos, nos referimos como faraón. Merit-Neith es una reina de la primera dinastía de Egipto, en torno al 2950 a.C., es decir, hace aproximadamente 5000 años. Si tomamos por referencia en el vídeo anterior a Cleopatra VII, esa última reina, pues ha pasado más tiempo entre Merit-Neith y Cleopatra VII que entre Cleopatra y nosotros, es decir, 5000 años. Varias veces hemos hecho referencia aquí en el canal a una aproximada cronología de la historia del antiguo Egipto. Como de esos tres grandes reinos, el antiguo, el medio y el nuevo, tendríamos los periodos intermedios, luego viene la baja época, la época tolemaica, de la cual hemos hablado en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis y suscribáis al canal. Pero antes de todo ello, antes incluso que el reino antiguo, ese reino de las grandes pirámides de piedra, existe un antecedente. Tenemos una época prehistórica, evidentemente, de esas primeras grupos y sociedades que se juntan alrededor de lo que es el río Nilo. Tendríamos una época denominada badiniense, que es aproximadamente, estamos hablando que comenzaría en el 4500 a.C., es decir, hace 6000 y pico años, que culmina en una época muy importante y bastante famosa, que quizás también hayáis oído hablar, que es Nagada. Nagada a su vez se subdivide en Nagada I, Nagada II y Nagada III. Y es al final de este Nagada III cuando se va a producir la unificación. Esta primera unificación se da en torno al 3100 a.C., es decir, hace 5000 y pico años. Egipto se reunifica por primera vez con el faraón, probablemente Narmer, que habréis oído, Narmer o Nemes, y es aquí donde va a empezar lo que conocemos como Egipto dinástico, este Egipto unificado por primera vez. Cuando hablamos también de esa dualidad que caracteriza en todo al antiguo Egipto, como los egipcios, a través de esa observación de la naturaleza, de los verdes campos del Nilo, del desierto, del día a la noche, pues también tenemos dos tierras. Tenemos el sur, que es de donde parten la mayoría de estas familias que van a gobernar, de hecho en concreto de este Alto Egipto, que es la parte sur, porque el Nilo va hacia el norte, va a venir esta familia de Narmer, y luego tenemos el Bajo Egipto, que es toda la parte norte, el delta, etc. Bien, pues las dos tierras, la unificación de estas dos tierras, el faraón se le va a llamar faraón o Nesu, como en el antiguo Egipto, este señor de las dos tierras, del Alto y el Bajo Egipto,
Pues aquí se produce aproximadamente en el 3100 a.C., al final de la época de Nagada III, se produce la primera unificación. Aquí comenzaría lo que conocemos como el Egipto dinástico, con este faraón Narmer y esta primera dinastía. A la primera y segunda dinastía concretamente se las conoce como época tinita, porque es precisamente en la ciudad de Tinis, que no hay que confundir con Tanis, Tanis está en el norte, pues esta Tinis está cerquita, pegada a Abidos, o a lo mejor estaría en la parte, digamos, oriental y una occidental del Nilo. Abidos va a ser la gran necrópolis de estos primeros reyes. Es el lugar de procedencia de esta primera dinastía y a la vez va a ser el lugar de enterramiento de estos primeros reyes y reinas del antiguo Egipto. La importancia de este lugar en la historia del antiguo Egipto de Abidos es primordial, porque como vemos, no solo es este lugar tanto de procedencia como de enterramiento de estos primeros reyes y reinas del antiguo Egipto, sino que va a ser muy importante durante toda la historia del antiguo Egipto. Si nos vamos luego al Reino Nuevo, otra vez, mucho tiempo después, con Seti I, padre de Ramsés II, en 19 dinastía, vemos que erige aquí en Abidos, precisamente en este lugar, un templo muy especial, que es este templo funerario de Seti I, que está precisamente en este lugar. Si nos vamos ahora a la reina de la que vamos a hablar en este vídeo, que es la protagonista, que sería Merit Neith, su tumba, su gran majestuosa tumba, se encuentra aquí en Abidos, en un cementerio, una necrópolis, denominada el Kab. El Kab viene a significar en árabe, sería madre, como la madre de las vasijas o de las cerámicas, y es porque pues encontraron muchos trocitos por este lugar. Este el Kab, esta necrópolis, aquí vamos a ver enterramientos, sobre todo, también vamos a ver algunos predinásticos, del rey Escorpión, etcétera, pero sobre todo va a ser esta primera dinastía y la segunda. Luego ya después de la segunda queda abandonado, es decir, de esta época tinita, primera y segunda dinastía. Luego vamos a ver cómo ya la tercera dinastía, estamos aquí en el Reino Antiguo, tercera dinastía, ya estas construcciones, que serían sobre todo mastabas, la mastaba es el antecedente a la pirámide, pues ya en la tercera dinastía, después de la primera y segunda, ya en el Reino Antiguo vemos cómo va a ser la primera pirámide escalonada, que realmente es una mastaba evolucionada. Y después de la tercera dinastía, en la cuarta, el primer rey de la cuarta dinastía, que es Snefru, el gran Snefru. Snefru es el padre de Keops, o Jufu. Y Snefru, a diferencia de lo que a lo mejor se piensa, es el gran constructor de pirámides por antonomasia. Snefru, el padre de Keops, construye 3 pirámides. Construye 2 que podrían ser algo así como un experimento. Tenemos la de Meidum, tenemos la Akodada, que es como que está como un poco achatada, podría ser algún error, y luego ya la pirámide roja, que parece algo así como después de 2 ensayos viene lo bueno, ¿no? Entonces la pirámide roja ya es bastante similar, si la vemos por fuera, a lo que pueden ser la de Keops o la de Kefren, con lo cual, claro, Keops probablemente se llega a ese nivel de evolución porque ya se ha ensayado mucho y se ha llegado a ese nivel de construcción con Snefru, con el padre de Keops, que esto ya sería la cuarta dinastía en el Reino Antiguo. Pero si volvemos ahora a la primera y segunda, esta época tinita, estas ciudades de Tinis y de Abidos, su necrópolis real, pues vamos a ver esta gran necrópolis que es el Kab, muy importante, donde vemos, pues, sobre todo esta primera dinastía, vamos a ver la mayoría de reyes, pues Saja, Den, Yer, Jet, tienen, como veis, nombres Yer, Jet, Den, como muy parecidos, ¿no? Pues este lugar tan importantísimo como es Abidos, que además a mí también me hace especialmente ilusión. Yo la primera vez que viajé a Egipto, que para mí era un auténtico sueño, que llevaba desde niña soñando, pues el primer templo que visitamos fue precisamente Abidos, y qué mejor que sea este lugar, aunque el templo de Abidos que vemos, sabemos que es del Reino Nuevo, que lo mandó construir Seti I, pero sí que el lugar donde está enclavado es ese lugar primigenio, podríamos decir, de donde provienen esos primeros reyes y reinas, y precisamente ese lugar también de enterramiento de los primeros reyes y reinas de este antiguo Egipto. Después también
Esto ya por si vais a Egipto, os gustaría ir, normalmente es súper recomendable, yo os recomiendo que vayáis a Abidos y a Déndera, suele hacerse junto porque desde Luxor, Déndera, que está en la ciudad de Kena, es más o menos 1 hora y luego es un poquito más, pues como 1 hora más, llegar a Abidos. Tanto Abidos, este lugar tan importantísimo, como Déndera, que está ese templo maravilloso de la diosa Hathor, que para mí es uno de mis favoritísimos de todo Egipto, pues eso es muy muy recomendable que no os perdáis si vais a Egipto. Pues es aquí en El Kab también, es un sitio muy importante porque es donde se sitúa en lo que es la creencia del Antiguo Egipto la tumba precisamente del dios Osiris, aquí en El Kab, en Abidos, y luego en este templo posterior que vemos en el Reino Nuevo con Seti I, hay una zona muy especial que se llama precisamente el Osireion. Ese Osireion que es donde también se creía que reposaba la cabeza del dios Osiris y que luego, según las creencias de los antiguos egipcios, cada parte del cuerpo estaría en un lugar, pues está muy relacionado este lugar también a Abidos, a estos primeros reyes y reinas y también a todo el mito del dios Osiris y de este renacimiento del dios. Bien, si en el título hacemos referencia a si es Meritneit, la primera reina faraón de la historia, es porque hay indicios que nos indican que probablemente es posible que lo fuese. Sabemos que fue una gran reina importantísima, pero ¿qué nos hace sospechar que realmente pudo ser faraón, o reina faraón, o Nesu? Meritneit sería madre de Den, del faraón Den. Probablemente fue madre regente mientras era un niño, pero muy probablemente no simplemente fuera una regente. Sería a su vez hija de Yer. Yer era el hijo de Neithhotep, y Neithhotep es esta predecesora. Si os fijáis, las mujeres de esta dinastía, esta primera dinastía, llevan la mayoría, tanto reinas como princesas, el nombre de la diosa Neit en su nombre. Esta diosa Neit es una diosa muy asociada precisamente al Bajo Egipto, al norte. De hecho, luego suele llevar la corona del Bajo Egipto, la corona roja, y es una diosa sobre todo asociada a la caza, a la guerra, y ya adorada desde tiempos muy tempranos, sobre todo en estas primeras épocas es muy importante, aunque sí que es verdad que está hasta final de la época, hasta finales de la época faraónica persiste, aunque sí que es verdad que en esta época está muy vigente. Neithhotep sería algo así como Neith está satisfecha, y Meritneit sería la amada de Neit. Como veis, luego en épocas posteriores, esto es algo que se repite muchísimo, tanto el sufijo Hotep como el Meri o Merit, que es amado de determinados y diferentes dioses. En este caso, en esta primera dinastía, estas reinas, princesas, mujeres de la primera dinastía se identifican con esta diosa y por eso pues la llevan en sus nombres. Para hablar de Meritneit, quizás también sería interesante hablar de su predecesora, que también fue una reina importantísima y que también, de hecho se cree que también pudo ser algo así similar a un faraón, que es Neithhotep. Bien, pues Neithhotep, su gran impresionante tumba en la necrópolis de Nagada, se llegó incluso a pensar que podría ser la propia tumba del faraón Narmer, y de hecho cuando la encontraron pensaron que se trataba de un hombre, de un faraón. Es una tumba importantísima, enorme, incluso tiene un templo funerario y ahí se han encontrado pues su nombre en los denominados Serej. El Serej sería, podríamos decir, como el antecedente de lo que nosotros llamamos cartucho, el típico cartucho de toda la vida, que como bien sabemos, dentro de él es donde se suelen enclavar los nombres de los faraones. Durante prácticamente casi todo el Egipto faraónico vamos a ver en esos cartuchos el nombre de reyes. De hecho, en el cartucho, cuando hablamos del desciframiento de la piedra de Rosetta y de Champollion, vemos como él al principio ve un nombre claro, que era Ptolomeo V, porque estaba dentro de ese cartucho. Bien, pues el cartucho en sí, lo que conocemos como cartucho, tuvo su antecedente, que es el Serej. El símbolo del Serej más o menos es como una fachada de un templo y encima estaría el nombre del rey, o en este caso, reina. En la tumba de Neithhotep, esta predecesora de Meritneit, que en este caso no está en Abidos, sino en la necrópolis de Nagada,
pues es también una tumba absolutamente impresionante, muy grande, de unas dimensiones pues muy considerables, pues igual que las de los demás reyes faraones, y tenía un templo incluso funerario, cosa que también da bastante, es indicativo de la importancia de esta mujer. Y también se han encontrado pues los típicos cilindros de cerámica, también su nombre escrito en marfil y en otros lugares. Y vemos de esta reina Neithhotep, esta predecesora Meritneith, también es su nombre en los denominados Serej. Estos Serej, que son ese, como hemos dicho, antecedente, podríamos decir, de los cartuchos reales que vamos a ver ya posteriormente durante casi toda la época faraónica en el Antiguo Egipto. Bien, pues de la reina Neithhotep en su gran tumba, con su templo funerario, etc., se han encontrado Serej con su nombre, lo que sugiere que probablemente no simplemente era una regente, sino que a lo mejor pudo ser algo más. Con Meritneith tenemos también indicios. Con Meritneith en concreto se encontró un Serej con su nombre, pero más tarde en una tumba en Saqqara. Pero en la gran tumba en Kab de la reina Meritneith, que también se pensó al principio que era un rey, la mayoría quiero decir, todos los demás que hay enterrados son reyes masculinos, pues es una tumba impresionante, una tumba que, como curiosidad, tiene 41 tumbas anexas o subsidiarias a su alrededor, de sirvientes suyos. No se sabe si, bueno, la palabra sacrificio, si realmente esas personas, que eran tanto hombres como mujeres, murieron a la vez que la reina para irse con ella y servir en el más allá, o si fue posteriormente cuando se enterraron, pues en otro momento cuando fallecerían alrededor de ella. Sí que es verdad que hay indicios que parece ser que alguno ha podido morir de una forma, digamos, repentina, pero bueno, no se puede asegurar. Lo que sí está claro es que esos 41 tumbas subsidiarias o anexas de la reina Meritneith en su gran tumba en Kab, en Abidos, eran sirvientes pues que se enterraron ahí para ir con ella y seguir su cometido de servir a la reina en el más allá. Esto es algo muy extraño que solo se ve exclusivamente en estas épocas tan, digamos, tempranas del Antiguo Egipto. Luego este tipo de enterramientos no se vuelve a ver. Ni que decir que los sacrificios humanos no existen luego en el Antiguo Egipto. De hecho, luego la gente se entierra con las famosas figurillas useptis, esas figurillas que podían ser de barro, de fayenza, etcétera, que eran servidores del más allá, que hacían esos trabajos del difunto en el más allá. Otra particularidad muy importante que encontramos en esta tumba de Meritneith, aparte de, como ya hemos hablado, estas tumbas anexas o subsidiarias de sirvientes que se entierran supuestamente pues para seguir sirviendo a su reina, en el más allá encontramos una barca solar. Esta barca solar sabemos que tenían un sentido ritual. Es esta barca que utilizaría la reina pues para navegar por las horas de la noche y renacer junto a Ra. Estas barcas la encontramos también, por ejemplo, un poquito después con el rey Keops, con Jufu. Vemos que también tiene esta famosa y enorme barca solar. En la famosa piedra de Palermo, que se habla de estos anales dinásticos de reyes, donde se escriben en ella nombres de faraones, reyes del Antiguo Egipto y hechos importantes o destacables que realizaron durante su reinado, pues sí que es verdad que es una parte que está muy desgastada, que no se ve bien, pero sí que se sugiere que parece que aparece ahí también Meritneith, precisamente, como rey también de Egipto, y se hace referencia a ella, ya hemos dicho que está un poquito desgastado, pero parece que sí, como Mut-Nesu. Mut, madre, Nesu, rey, sería como esa madre del rey, pero que de ser así que aparecería en esa parte que hemos dicho desgastada, pues es otro indicio que nos dice que probablemente Meritneith pudo muy seguramente reinar no solo como reina regente de su hijo menor, sino como faraón o como gobernante. De esta grandísima, importantísima y alucinante tumba, gran tumba de la reina Meritneith, de esta reina de época tinita de hace 5000 años que se encuentra en Kab, en Abidos,
Pues tenemos, por ejemplo, en el Museo Egipcio del Cairo, si habéis estado, yo creo que lo conservarán en el de siempre, no sé si se lo llevarán al Gran Museo, tenemos esta estela. Esto es una de las cosas más significativas que nos ha llegado de su tumba. Era una de estas estelas indicativas con el nombre de la reina Merit Neith, precisamente, que nos indican a quién pertenecían. Y hará cosa como 2 meses o así, yo creo que fue en octubre, igual os suene porque lo habéis visto, estos continuos descubrimientos que salen en las noticias que se siguen haciendo en Egipto, pues apareció la noticia de un descubrimiento que era precisamente en esta tumba de la reina Merit Neith, aquí en el Kab, en Abidos, y era unas vasijas, os dejaré por aquí la imagen, llenas todavía de vino de hace 5.000 años intacto en unas vasijas, muchas de ellas con el tapón perfectamente puesto, y en muchas estaba el nombre de la reina, ese nombre de Merit Neith. Si bien es cierto que oficialmente contamos con la primera, digamos, reina faraón, podríamos decir, con Sobekneferu o Neferu Sebek, que viene a significar la belleza de Sobek, esa última gobernante de la dinastía XII, por tanto ese final del Reino Medio. Sí que, aunque de forma oficial, evidentemente es una época muy temprana, estamos, como hemos dicho, son aproximadamente unos 5.000 años donde viven tanto Merit Neith como Neithhotep, sí que se nos sugiere que estas dos mujeres, en concreto Merit Neith, probablemente sí que pudieron ejercer un papel de lo que podríamos denominar gobernante, es decir, de reina, rey, faraón. Neithhotep, una reina también importantísima, que también podría ser algo así como algo cercano a lo que puede ser un faraón, aunque se ve más claro quizás en esta figura de Merit Neith. Si bien es cierto, si no tenemos unas pruebas contundentes, es porque evidentemente estamos hablando de una época muy antigua, son 5.000 años, y evidentemente no tenemos tanta información como podemos tener del Reino Nuevo, por ejemplo, con Hatshepsut, la reina faraón por antonomasia, que conocemos muy bien o conocemos muchísimo mejor a los reyes y reinas de esa época, porque tenemos algo más de información que de una época pues tan arcaica como es esa primera dinastía, esa época tinita, con estos primeros reyes y reinas. Pero si bien es cierto que no tenemos la confirmación y que oficialmente sería esa Sobekneferu, ya Reino Medio, esa primera reina faraón oficial, muy probablemente estas predecesoras, en concreto estas reinas de la primera dinastía, probablemente Merit Neith es bastante probable que también lo fuera, y de hecho mucha gente directamente se refiere así a ella, como reina faraón del antiguo Egipto, probablemente la primera o de las primeras, y además una de las reinas más antiguas de la que se tiene constancia, esos 5.000 años que se dice pronto. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. ¿Conocíais la existencia de esta reina, de esta Merit Neith y su predecesora también, Neithhotep? Reinas probablemente que incluso llegaron a gobernar como faraón hace 5.000 años. Una barbaridad. Dejadme un like si os ha gustado, comentar, compartid, suscribíos si no estáis suscritos, y nos vemos muy pronto. Además, a lo mejor nos vamos a ver hablando sobre una mujer muy, muy, muy especial, que a mí me gusta especialmente, que vivió en una época ya mucho más moderna y cercana a nosotros, pero que tuvo precisamente una vinculación muy, muy especial con este lugar que es Abidos. Así que me despido, hasta dentro de muy poco, con más historias, ya sabéis, del antiguo Egipto. Nos vemos.